Te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Tiamira y esto es Tiamira Yoga. Bueno, hoy te voy a contar cómo por muchos años luché con sentimientos de culpa, de miedo, un temor a ser juzgada y cómo hice para encontrar una sanación, mi identidad y una autoaceptación que me permite estar feliz y tranquila con el camino espiritual que elegí. Todo lo que busqué, todo lo que aprendí por años, las cosas que sufrí y cómo descubrí una espiritualidad libre de juicios, libre de mente cerrada. Fue como quitarme una venda y encontré algo maravilloso. Y eso se simplifica con el yoga y una mezcla de la Pachamama, el Summa Causa, que es lo que yo trato de crear aquí, a lo que le llamo fusión hinduandina. Bueno, para el día de hoy tengo una compañera que me va a ayudar con la definición de la palabra con la que me han calificado muchas veces. Alexa, define apóstata. Una apóstata es la persona que niega la doctrina religiosa con la que fue educada. En su forma verbal, apostatar se utiliza con la preposición de, por ejemplo, esa persona apostató de esa religión. Gracias, Alexa. Bueno, ante los ojos de los testigos de Jehová, soy una apóstata porque definitivamente soy renegada y dejé de lado esa secta religiosa hace muchos años atrás. Nunca lo había hecho público por no avergonzar a mis padres, por miedo, por vergüenza, pero bueno, ya es hora de decir lo que es y cómo son las cosas. Entonces, eh, bueno, yo nací en un núcleo en donde mi madre fue testigo de Jehová desde que yo fui muy pequeña. Ella se bautizó poco después de que mi hermano menor nació. em, y desde siempre crecí en esa cultura religiosa. Em, la verdad de las cosas es que hay algunas doctrinas que pienso que han sido útiles en mi vida. Em, no celebramos nunca cumpleaños, no celebramos nunca Navidades, ni ninguna fiesta que los testigos de Jehová consideran como paganas, pero cuando yo empecé a darme cuenta de la situación, eh, busqué una manera de no, de justificar el por qué no celebro algunas de esas cosas. Em, siempre me mantuve alejada de la Navidad, porque bien o mal, dentro de los testigos de Jehová aprendí que no era el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, y cuando me abrí de los testigos de Jehová, opté por ver el lado comercial, y así viví muchos años. Por ejemplo, entonces, tanto cuando estuve con mis padres como cuando estuve fuera de casa, nunca tuve la preocupación de estar en la compra de los regalos y en el ajetreo y bueno, desde mi punto de vista y mi perspectiva, porque alguna vez acudí a la casa de unos amigos para festejar las Navidades con su familia, es una época de consumismo y de hipocresía. Entonces, con esa mentalidad, crié a mi hija. Ella nunca estuvo envuelta en nada de religiones. Em, en cuanto a cumpleaños, eh, la verdad es que eso sí me hubiera gustado festejar de una u otra manera. Cuando fui madre, también me busqué la manera de justificar, ok, no tengo la experiencia de haber festejado un cumpleaños, pero festejo que me convertí en madre, porque el día que nació mi hija, nació una mamá. Entonces, lo miraba así para no culparme tanto, porque a pesar de que ya llevaba años fuera de todo lo que tiene que ver con los testigos de Jehová, hay cosas que siempre estuvieron y hasta el día de hoy están dentro de mí porque fue lo que me enseñaron toda la vida, hasta que pude decir, bueno, no más, hasta aquí. Eh,
Es por esto que quiero compartir con ustedes de cómo fue el viaje, ese despertar y cómo quedé después de aquel despertar y qué es lo que hice para sanar. Eh, bueno, soy una persona que actualmente se considera espiritual sin tener ningún background religioso. He indagado, he leído libros sagrados de varias religiones del mundo y si me tocaría escoger alguna, me iría por el sijismo. Ya les contaré después por qué, pero el sijismo me agrada mucho. Hay cosas del hinduismo que me gustan mucho, convergen en algunos puntos el budismo y el hinduismo, el jainismo. El cristianismo es el que menos me gusta, no solo por los testigos de Jehová, sino que ya una vez que fui adulta y aprendí sobre la colonización, cómo vinieron los conquistadores y forzaron su religión y su Dios a los nativos y que los consideraban seres sin alma. Entonces, definitivamente el cristianismo es algo que no me agrada, no resuena conmigo. Respeto mucho a quien crea eso y tenga eso como su fe, pero no es lo mío. Eh, bueno, vamos a empezar por saber qué o quiénes son los testigos de Jehová. Alexa, define por favor testigo de Jehová. Los Testigos de Jehová son una organización religiosa y confesión cristiana milenarista y restauracionista con creencias y puntos de vista antitrinitaristas y apocalipticistas diferentes de las vertientes tradicionales e históricas del cristianismo. Se consideran a sí mismos una restitución del cristianismo primitivo, creencias que se basan en su entendimiento e interpretación de la Biblia, así como en puntos de vista heredados del movimiento de los estudiantes de la Biblia y los movimientos religiosos del siglo XIX. Bueno, la Alexa creo que está un poquito desactualizada, pero nos dio una amplia idea de en qué creen los testigos de Jehová. Como nos comentó aquí mi buena amiga, los Testigos de Jehová fueron fundados por un señor llamado Charles D. Russell y él era una persona que se autodenominaba estudioso de la Biblia. De hecho, empezaron con el nombre de estudiantes de la Biblia, slash los Testigos de Jehová, por ahí en el año 1900, 1890-1900. Y bueno, este señor Russell empezó a leer, estudiar la Biblia y él decidió que él tenía la urgencia de compartir eh, sus aprendizajes con otras personas y buscó comunidad y logró encontrar muchas personas que tenían creencias afines. Y empezó de a poco creciendo su grupo de estudiantes de la Biblia y luego se denominaron los Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, como muchas otras religiones con las que no estoy de acuerdo, tienen una raíz en el norte, en los conquistadores, en un hombre blanco que decide que tiene la verdad y decide impartirla y llenarla en la mente de personas que están buscando una fe. Entonces él hizo lo propio con esa característica y empezó a crear maneras de hacer llegar sus creencias y sus puntos de vista bíblicos a, a lo más lejano de la tierra. Más de 100 años después, aquí estamos, tienen algunas revistas, tienen su propia traducción de la Biblia, tienen la de Talaya, la Despertad, que actualmente se distribuye por medio de contribuciones voluntarias, y igual que otras religiones muy similares como la de los santos de los últimos días o em, algunas religiones evangélicas eh, que se dedican a ser misioneros para atraer adeptos. Ellos usan un texto de la Biblia que dice que cómo sabrán de tu existencia si es que uno no predica. Entonces, una de las características de los testigos de Jehová es que ellos van predicando de casa en casa, eh, como haciendo la obra y poniendo de su parte para lo que tienen que hacer, en un nombre de Dios o de Jehová en este caso. El nombre Jehová sale de la Biblia, de alguna parte de Génesis que en este momento no recuerdo, pero ahí empieza con Moisés la historia donde
Dios se presenta y le dice, ve a rescatar a mi pueblo, y Moisés le dije, pero cuando llegue yo, ¿qué digo? Y entonces él le dijo, soy el que soy, y entonces hay ahí unas palabritas en griego y en arameo y en hebreo, en los idiomas de los que está escrito la Biblia, eh, que, que significan Yahvé o Jehová, Jehová en inglés, eh, y entonces ellos se jactan de que son la única organización religiosa que, que usa el nombre de Dios, como debería ser, según ellos. Eh, y bueno, tienen algunas creencias muy controversiales, entre las cuales está que no aceptan transfusiones de sangre, también usan la Biblia como base para justificar sus creencias. El texto de las transfusiones de sangre está en Deuteronomio, tampoco exactamente no me acuerdo, pero está en Deuteronomio, en donde se dice que la sangre significa vida y que el derecho a dar o quitar la vida solo lo tiene Jehová, por lo tanto, la sangre hay que dejarla correr. Y entonces ahí cuando uno está atendiendo las clases le dicen, si en Deuteronomio tanto, tanto dice que la sangre hay que dejarla correr, eso quiere decir que uno no se la puede comer y tampoco se la puede inyectar. Entonces, transfusiones de sangre, una de las cosas más controversiales que ellos tienen. Y ya mencioné lo de los cumpleaños, eh, las navidades, pero una de las características que a mí especialmente y particularmente me afectó mucho es que son separatistas. Como toda religión, los eh, creyentes o adeptos de esta religión tienden a querer defender su religión, por lo tanto, rechazan, se creen el pueblo elegido y rechazan a todo el que no esté de acuerdo con ellos. De hecho, cuando uno está estudiando para bautizarse con ellos, le dicen a uno, verás, va a venir el demonio y te va a poner una piedra de tropiezo, y si tú cuentas que eres testigo de Jehová, te van a tratar de cambiar la opinión, te van a llenar más de trabajo, son piedras que tienes que superar porque Satanás te quiere de su lado. Entonces, a la persona que está sugestionada ahí con el miedo que le meten a uno, dice, sí, pues si uno viene y le dice, verás, cuidado, esto es una secta, es Satanás el que te está queriendo alejar de Jehová, entonces no vayas a escuchar a nadie. Eh, entonces, mi crecer fue mi mamá, mi papá, mi hermano, porque a todo esto, la familia de mi padre, todos ellos eran testigos de Jehová, pero eran testigos de Jehová de esos mediocres, en los cuales promueven el amor al prójimo, promueven eh, muchas cosas positivas, pero a la hora de la práctica no practican nada. Entonces, mi abuela, la mamá de mi papá, que es quien era la promotora de esta religión, quien es la promotora de la religión, de hecho es quien le predicó a mi mamá y mi mamá de poquito entró y se bautizó. Ella es una mujer rubia, blanca, de ojos verdes, y entonces testigo o no testigo de Jehová, para ella lo que valía es eso, ser blanco, rubio y de ojos azules, verdes, y entonces a ella no le importaba un comino, un título, una profesión, nada. Si en los testigos de Jehová hay rangos, entonces el siervo ministerial, el anciano, si era anciano pero era café, era con rastros indígenas, pues era un longo, y ya ese longo yo no le hago caso. Entonces, esa fue la persona que metió la religión de los testigos de Jehová en mi familia. Y por lo tanto, mis tíos, los practicantes de ser testigos de Jehová, siempre fueron así. Se creían superiores por su aspecto físico, se creían superiores por la estatura, porque eran altos, em, eran tajantes, groseros, em, muy desamorados, como son los testigos de Jehová. em, y Y entonces nunca hubo un vínculo familiar cercano en el cual mi abuela reuniera a la familia, comiera, no, nada, nunca hubo nada de eso, porque todo era las reuniones, predicar, predicar, en cuanto a ese lado de la familia. El lado de la familia donde yo sí tuve un amor, un cariño,
una comunidad en el lado de mi abuelita por parte de mi mamá. Ella hacía bodas, decía, mataba gallinas, cocinaba y nos reunía a todos los primos, pero mi mamá, que estaba metida en la secta, no nos permitía participar. Ella se apartaba y no nos permitía participar en esas cosas. Hasta cierto punto logró alejarnos de borracheras, logró alejarnos de cosas que según los testigos de Jehová pasan en el mundo. O sea, para los testigos de Jehová todo el que no es TJ es mundano. Entonces los mundanos son borrachos, son mujeriegos, son drogadictos, son lo peor, no hay que juntarse con un mundano. Entonces mi mamá se mantuvo alejada de su familia y de las reuniones que implicaba juntarse con personas que no eran testigos de Jehová. Por lo tanto, yo no crecí eh, o no compartí recuerdos importantes con familiares, primos, amigos, para nada. Em, y bueno, crecí dentro de la organización. Yo tuve no sé si buena o mala suerte, en este punto voy a decir que tal vez eso es algo que me impulsó a buscar y algo más. Em, Estuve en un colegio femenino y en mi colegio donde yo estudiaba habían varias hijas de ancianos de congregación, ancianos en el templo donde los testigos de Jehová se organizan. Son como que la más alta jerarquía. Después viene un superintendente viajante. Entonces, las hijas de los ancianos, de dos o tres de ellos, estaban en mi mismo colegio. Una era mayor, una era menor, una era de mi misma edad. Entonces, yo siempre he sido como soy. Siempre he sido media curvilínea, me gusta bailar, me gusta cantar y había concursos de baile, entonces yo me pintaba el cabello, me pintaba el cabello de todos los colores, me ponía lentes de contacto, era coqueta, femenina y eso les molestaba a las hijas de los ancianos. Entonces, por ejemplo, un día gané un baile y, y el baile era con la canción de Cristina Aguilera, la Moulin Rouge, y entonces les pareció que el baile fue indecente, que el baile fue inmoral, y entonces me reunían a, a criticarme, a cuestionarme. Me decían, hermanita, ¿y usted por qué se está poniendo los ojos de ese color? ¿Y usted por qué se está pintando el pelo así? Y yo me moría de las iras porque decía estas mojigatas horrendas, o sea, ellas me envidian, ¿por qué no me dejan en paz? Yo no estoy bautizada, ellas sí, eh, no me dejaban en paz. Entonces, desde ahí empecé a tener algo en contra de la hipocresía. Yo decía, a ver, si aquí dice que no, uno no debería ser así con el prójimo, eh, que no me dejan en paz. Yo iba con falda a las reuniones y entonces me acuerdo la mamá de una de estas hermanitas estaba en las reuniones en el cántico y me miraba así. Y yo era, ¿qué? Y entonces resulta que mi falda tenía un partido, era larga, pero tenía un partido en la rodilla. Entonces, cuando cruzaba la pierna se levantaba un poco el partido. Y entonces era como que toda la congregación, mientras alguien estaba dando una charla, era apuntándome a mí. Y entonces siempre me sentí fuera de lugar, porque si bien es cierto, sí tenía algún cierto temor a Dios en su momento, em, no cuadraba porque yo las veía hacer cosas en el colegio también. Entonces me acuerdo alguna vez me dio hasta colitis con mi mamá que le decía, verás, esta mujer, llegan otros hermanitos, se van a discotecas y yo no he sido nunca de discotecas, por lo tanto no pertenezco a ese grupo, pero tampoco soy de acá, no soy chicha ni limonada como se dice en mi país. Entonces yo quiero que me dejen en paz. Y me acuerdo que como en la Biblia dice que uno tiene que ir a hablar con el prójimo cuando hay algún problema o inconveniente, mi mamá tuvo la brillante idea de llevarme a la casa de este anciano y su esposa y su hija para hablar. Y la hija me miró a la cara y me dijo, no es cierto, yo no te hice eso, yo no te dije eso, no es cierto, tú estás mal, lo has tomado mal.
Entonces me dio indigestión porque la hipocresía que se manejaba porque era la hija del anciano era la cosa más horrorosa del mundo. Eh, y bueno, entonces como yo no quería ser alguien extremo ahí, me mantenía muy al margen. Hasta que llegó a mi vida un hombre 10 años mayor que yo, que era ex Betelita. Y este hombre ex Betelita era semidios para los hermanitos. Y estas hermanitas también en particular. Todas estábamos en nuestros 16, 17, 18 años. Y entonces llegó este hombre y tocaba la guitarra y cantaba y era muy halagador y encantador. Y si uno llegaba de Betel, era como que el Betelita era lo máximo, todas las hermanitas querían con él y él se fijó en mí. Y entonces él me predicaba, me hablaba, él me enseñó a estudiar más la Biblia a profundidad, no como la rebelde que se sentía acosada por las hijas de los ancianos, sino como vamos a leer qué mismo dice la Biblia. Entonces aprendí mucho con él y después empezamos a salir. Yo tenía 17 años, recién cumplidos. Y bueno, en esta parte quiero obviar detalles que no vienen al caso a este momento. El punto es que en honor a Jehová y a que Jehová odia que uno tenga relaciones antes del matrimonio, terminé casada con este señor a mis 17 años. Eh, y fast forward, 6 meses después, haciendo un play para adelante, ya estaba divorciada de él, con 18 años y con la vida destrozada. El proceso de este matrimonio y este divorcio fue lo que luego de llanto, de sufrimiento, de no saber qué hacer, me hizo pasar por muchas etapas. Primero estuve muy enojada con mis padres, con mi mamá, principalmente porque mi papá no tocaba mucho el tema. Él no era un testigo de Jehová activo, él era más bien el esposo de mi mamá, que era la que estaba activa 100%. Eh, el tipo resultó ser borracho, resultó que visitaba prostíbulos, se ponía cigarrillos en los calcetines para fumarse un poquito y luego botar y andaba siempre con perfume en el auto para taparse el olor al cigarrillo. Era un hipócrita doble cara, lobo vestido de oveja en toda su sentido de la palabra. Pero yo estaba enamorada, él era mi primer enamorado, mi primer amor, mi primer todo, y entonces cuando me tocó casarme con él, yo no es que me llevaron obligada y me dijeron, sí, te casas, no. O sea, yo sí estuve de acuerdo en su momento. Y cuando ya me enteré todas estas cosas de este hombre, yo no lo podía creer, no lo quería creer, ¿no? Cómo se dieron las cosas no fue nada fácil. Y bueno, como ya está, para efectos del matrimonio con este hombre, pues me tocó bautizarme oficialmente dentro de los testigos de Jehová. Y me bauticé el 30 de noviembre del 2004, a mis 17 años de edad. Y no quería ser la hipócrita que mucha gente que conocí dentro de esa organización es hasta el día de hoy y siguen ahí. Eh, por lo tanto, cuando nos divorciamos, me tocó ir a hablar con ancianos. Y cuando uno habla con los ancianos es la cosa más humillante. Ahora, a mi edad, sé que fui víctima y sé que todas las investigaciones que los ancianos hicieron fueron revictimizaciones. Estábamos hablando de que si me tocó por aquí, que si me tocó por allá, que si tuvimos relaciones sexuales en el carro, hablábamos de detalles y los ancianos se supone que están con la iluminación del Señor ahí haciendo una especie de juicio y resulta que a él lo expulsaron. Los testigos de Jehová tienen esto de la expulsión en el cual lo separan a la persona y lo dejan a un lado y la persona tiene que demostrar arrepentimiento, humillarse, asistir, nadie lo saluda, no lo toman en cuenta para nada, pero él tiene que igual ir. Y a mí lo que hicieron es una censura
Yo no me acuerdo si fue censura privada o pública, pero pues, censura privada dice ese de yo no puedo comentar, ni participar, ni predicar. Y pública se supone que se le va el anciano en una reunión y dice la hermana X y Z ha sido censurada. No dan la razón, pero dicen. Pero como todo es igual que cualquier otra olla de grillos de cualquier otro lado, todos saben por qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces es un caldo de cultivo de chismes terrible. Y entonces yo decidí que ya no quería ir a esa congregación y decidí que quería ir a otra congregación. Y en esa otra congregación a uno le agarran la tarjeta de hermanito y le llevan a la otra congregación con un nuevo anciano y nueva gente. Entonces, esa nueva gente, eh, solamente dos o tres personas que asignaron como para que me ayuden a salir del estado de censura, sabían del caso y el resto, yo era alguien nuevo ahí sin ningún drama por atrás. Pero me dejó marcada de por vida porque me llenó de miedo tengo a duras penas 18 años y estoy divorciada y en los hermanitos no me van a querer. O sea, nadie me va a querer, no me voy a poder volver a casar, no, eh, no valgo porque Jehová odia un divorciarse. Y de hecho, los hermanitos querían que nos arreglemos porque siempre le hacen ver a uno como que el inocente, el que fue la víctima de las cosas que hizo el otro, tiene que sacar lo mejor de sí y perdonar. Entonces, resultó que este tipo tenía sistemas psiquiátricos graves que en su momento yo no sabía en un inicio, luego ya estando casada con él me enteré, pero como dije, estaba enamorada y pues minimicé, no tenía idea de la magnitud que eran las cosas. Em, Resulta que todo esto le afectó a él y su bipolaridad. Él tenía un diagnóstico de bipolaridad y en lugar de estar humillado, tratando de que le perdone, de que le restablezcan, se dedicó a emborracharse, se chocó varias veces. Y bueno, fast forward, más años después, el hombre está en paz, descansa en algún lado porque murió accidentado, em, borracho en un accidente de tránsito que él causó por exceso de velocidad. Entonces, a buen tiempo me libré de ese fin, eh, porque él y yo estuvimos en un accidente en el cual se chocó también. Él tenía de hecho, supuestamente el historial de la bipolaridad fue después de que estuvo chocado y quedó en coma por varios días. Em, pero bueno, me marcó la vida en el sentido de que, primero que nada, aceptar o reconocer que fui víctima de este hombre me tomó años. O sea, yo nunca le eché la culpa a la religión inicialmente, nunca le eché la culpa. Tenía un conflicto más con mi mamá y mi papá inicialmente. em, Anduve buscando ayuda, anduve buscando terapia y entonces encontré al padre de mi hija que después fue mi segundo esposo. em, Encontré a él en un tema de ayuda psicológica y decidí que ya no quería ir a los testigos de Jehová porque no quería ser hipócrita. Cuando el padre de mi hija me empezó a pedir que salgamos, que nos conociéramos, yo tenía ya 19 años, había pasado más o menos año y medio desde todo lo que pasó con este otro hombre y, y se supone que yo estaba en el proceso de que me restablezcan de la censura en esta otra congregación. Em, pero a ver, no tengo nada de decir, aparte de las prácticas normales que los testigos de Jehová tienen. Este grupo era un grupo diferente al cual al el que yo me crié. Era un grupo donde eran amigueros, salían a hacer organizaciones para jóvenes, que iban al partido de básquet, que hacían cosas como más para distraerse, menos ahí leer, estar orando, no. Era más interactiva la situación. Entonces, tuve buenos amigos, pero
dentro de mí yo no quería ser hipócrita. Si siempre me molestó la hipocresía de las personas, si yo quería empezar una relación con una persona que no era testigo de Jehová, y dentro de los testigos de Jehová eso está muy mal visto, matrimonios de interfe, entonces tenía que o terminar la relación con esta persona que estaba queriendo algo conmigo y seguir dentro de los testigos de Jehová o abrirme. Entonces yo decidí abrirme. Simplemente dejé de ir y desde que dejé de ir a mis 19 años no pisé nunca más un salón de uno de los testigos de Jehová. Em, y entonces vino el problema más grande, porque tuve que justificarme ante mis papás, de mi mamá y mi papá. No voy a seguir yendo a las reuniones, no quiero saber nada de esto. Y entonces empecé a estudiar, porque no quería ser la rebelde, no quería ser la que fue y se casó de 17 años, bueno, no metí las patas del verbo, quedé embarazada, no, para nada, menos mal, pero fue mi primer tropiezo en mi vida y empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar, porque yo quería poder decirle a mi mamá, verás, los testigos de Jehová son esto, los testigos de Jehová son separatistas, los testigos de Jehová hay un montón de gente hipócrita y yo prefiero, o sea, si Jehová Dios está ahí y me va a juzgar, pues que me juzgue por mis metidas de pata conscientes, en donde dije, prefiero hacer esto y no ser una hipócrita más que estar ahí de lobo vestido de oveja. Y entonces ahí empecé la búsqueda de definir quién soy. Y en un inicio solo quería justificarme ante mis padres, pero de a poco fui descubriendo verdades que decidí callar, porque yo no podía sentarme en la mesa de mis papás y decirles, verás, esto es una secta, verás, estoy de acuerdo con lo que está haciendo Rusia. Rusia está salvando a muchas personas que sufran lo que yo sufrí, eh, porque si le quiero poner nombre y apellido a lo que yo pasé, yo era menor de edad y que se metió con un tipo 10 años mayor por su rango, por su estatus dentro de la religión, con el cual terminé casada, no por un tema legal, sino por que Dios no aprueba las relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, terminé casada con este hombre por esa situación. Y eso, bajo las leyes del hombre, es una violación. O sea, es ilegal. Pero dentro de los testigos de Jehová y de las sectas en general, como uno hace las cosas en nombre de Dios, como uno hace las cosas en nombre de la organización, entonces se permiten este tipo de abusos y de atrocidades. Y bueno, pues ya tenía yo demasiados problemas con mis papás como para decirles, verán, su secta, lo que me hizo ni nada. Entonces eh, decidí explorar otras cosas, decidí explorar eh, otras creencias. Estuve por un tiempo enojada con Dios, un Dios X. Hoy en día tengo unas creencias con respecto a Jehová, no lo desconozco, si es un Dios, ahí tiene su gente. He leído la Biblia más veces de las que muchas personas que están activas en una religión la han leído. No me sé los textos bíblicos con punto y coma, pero si me dan una Biblia puedo decir, mira, aquí dice esto. Eh, entonces empecé a usar cosas de la Biblia, como por ejemplo de que Jehová hizo un acuerdo con su pueblo e incluso es él un Dios hipócrita, porque cuando se habla del linaje de Jesucristo en la Biblia, todo viene Salomón, David y más atrás Abraham, Lot. Entonces, si uno lee la Biblia y lee las historias de estas personas, son historias llenas de estupro, de incesto, de asesinatos. Entonces, por ejemplo, Lot, como ellos no podían juntarse con los de la otra nación, porque los de la otra nación eran inmundos, eran mundanos. ¿Qué pasó? Huyeron de Sodoma y Gomorra y se quedó Lot con sus dos hijas, porque la mujer que supuestamente amaba las cosas materiales se convirtió en estatua de sal, ¿no es cierto?
Entonces no podían juntarse con las otras personas y ¿qué hicieron? Tuvieron relaciones con su padre, las dos hijas de Lot. Eso se llama incesto aquí y en la Conchinchina, pero si una persona cristiana lo lee, no, se ofende que yo les diga que es un incesto. Pero es lo que usaba yo para decirle a mi mamá, mira, por esto hay que dar tus hermanitos, no me interesan ni los hermanitos testigos de Jehová ni ningunos otros hermanitos. Em, Luego uno sigue la historia y va a saber la historia del rey David y Batseba. Se supone que ahí empieza todo el linaje de Jesús. Entonces resulta que el rey David estaba ahí en su palacio y mira a una mujer casada que se estaba bañando. Y él, en lugar de activar su sentido arácnido de servidor de Dios y meterse, taparse, yo qué sé, lo que hizo fue mirarse y desear a la mujer de su prójimo, lo cual es un pecado. Y resulta que tuvo relaciones sexuales con Batseba y resulta que ella se quedó embarazada. Entonces, ¿qué hizo él para cubrir toda su falta? Eh, Le asignó al marido de la Batseba que se vaya al frente de la batalla y sin guardia y sin armadura y sin nada, para que se muera. Y entonces ahí él iba a quedar de buena gente, ven viuda, te recojo conmigo para que seas mi esposa, pero la verdad de las cosas es que él había ya tenido relaciones sexuales con ella. Y entonces Dios viene y mira todo esto. ¿Y cuál fue el castigo? Se murió el hijo que engendraron. Entonces el primer hijo que engendraron David y Batseba se murió, no nació, de castigo por que su mamá y su papá estuvieron cometiendo fornicación y adulterio. Entonces hace falta tener un poquito de alguna venda quitada para uno decir, a ver, estoy leyendo bien, si esto mismo dice, o sea, esto mismo estoy diciendo. Y entonces yo no lo podía creer y no tenía a quién contarle, porque todo, que ya les comenté cómo era mi familia de un lado y la del otro nunca estuve cercana, entonces ¿a quién le cuento todas estas cosas? Solamente las usaba cuando tenía que defenderme ante mi mamá y mi papá. Eh, y así, si uno lee la Biblia con un poquito de pensamiento crítico, ve que Dios mandó a hacer atrocidades, asesinatos, porque ahí, ¿y qué culpa tuvo el bebé? O sea, el- la mamá y el papá de ese guagua tuvieron relaciones adúlteras y entonces Dios castiga con el hijo. Claro, después ya aceptó el matrimonio y entonces después ya tuvieron otro hijo. ¿Quién fue ese otro hijo? Salomón. Y ese Salomón también tiene harta cola que pisar, pero de ahí sigue naciendo, naciendo, naciendo hasta Jesús. Entonces, eh, definitivamente no. Eh, Adopté un resentimiento en contra de la organización de los testigos de Jehová que me duró en mí mucho tiempo. Mientras estuve casada con el padre de mi hija, no profesamos ninguna religión, ni tuvimos ninguna espiritualidad, ni nada, menos mal. Y luego cuando nació mi hija, tuve el problema con mi mamá de que enséñale de Dios, en que enséñale de Jehová, que verás que vos que no tienes alma, que no... Fue una pelea constante, toda años en los cuales yo iba, sí, mamá, sí, bueno. Y entonces le daba la razón a mi mamá en una cosa. Mi hija necesitaba tener algún acercamiento espiritual. Entonces ahí empecé a indagar en otras religiones. O sea, dije, a ver, los testigos de Jehová definitivamente no. Toda religión que se base en esa Biblia con esa historia de muertes, asesinatos, adulterios, fornicaciones y violaciones y todo, no, no me gusta. Así que voy a empezar a buscar otras religiones que me agraden. Entonces empecé a estudiar y empecé a estudiar el hinduismo y empecé a querer hacerme hindú de pura rebelde. Quiero convertirme al hinduismo. Me voy a ir a la India y voy a irme a bautizar en como sea que lo que tenga que hacer yo para convertirme en hinduista. Y luego resulta que empecé a encontrar una persona, otra y otra que me enseñaron el hinduista y cuando yo les decía, ¿cómo me hago hinduista? Me decían, pero es que uno no se hace hinduista, uno nace en la India y es la religión de los padres.
pero ellos no tienen un ritual en el cual uno va y se bautiza. Entonces yo estaba acostumbrada al cristianismo, que ellos siempre quieren traer adeptos. No, en la India no existe eso. Nadie me quiso bautizar de hinduista. Me compartían el conocimiento libremente, me decían, léete los Upanishads, léete la historia de aquí. Y ahí encontré que los Upanishads tienen la historia de la Biblia, tal cual. Hay la historia de cuando Krishna viene y se lo come un pez y pasa 3 días en la panza del pez y luego sale y cumple una misión. Y entonces ahí tuve otro despertar en el cual yo decía, oh, a ver, yo tenía unas críticas hacia la Biblia por unas razones, pero ahora que estoy aprendiendo esto otro de acá, ok, entonces empecé a indagar. eh, quién escribió los Upanishads, quién escribió el Bhagavad Gita, quién escribió todo. Y las historias son unas historias hermosas y todas tienen un equivalente en la Biblia. Entonces, ya tenía una nueva arma para decirle a mi mamá, verás, la Biblia, además de que es esto y esto otro, es una vil copia de los libros que llevan. A ver, si Jesucristo tiene 2000 años según el calendario en el que tenemos ahora, la Biblia data de 2000 años. Eh, los, los libros que se usan para fines religiosos hindús tienen 10.000 años, millones de años. El yoga es algo milenario que la cosa, el artefacto más antiguo que han encontrado tiene como 30.000 años de antigüedad y hay cosas que se han sido transmitidas en una forma oral, por lo tanto no hay nada escrito, pero en fin. Entonces me enamoré de la religión y estaba triste de que no me podía convertir a hinduista. Pero luego empecé a buscar en mi ciudad eh, cómo acercarme al hinduismo y no, habían los Hare Krishnas, eh, que eran como, así como el cristianismo tiene sus ramas y sus diferentes divisiones, el hinduismo también tiene sus diferentes divisiones y los Hare Krishnas no me gustaban. em, Porque me sonaban a secta. Me disculpo si es que no, pero a mí me sonaban a secta. Irme y practicar lo que ellos hacían no me gustaba. Por lo tanto, seguí buscando, seguí aprendiendo y luego encontré un canal en YouTube de alguien que se llamaba eh, Singh. Los, los Punjabis, los Sikhs son todos de apellido Singh. Y las mujeres son de apellido Kaur y los que significa leona y Singh. Y empecé a encontrar la historia de los Sikh y de cómo una persona que era Brahmin, hindú, tuvo una iluminación y salió el sijismo y usan su turbante y no se rasuran y no se cortan el pelo nunca y tienen una rama de ejército donde atienden el Kesh, bueno, la Kirta. Me enamoré de todo lo que tiene que ver con el sijismo, como instrucción de igualdad, tratan a sus mujeres por igual, les dan un respeto. Fue una sorpresa para mí encontrar todo eso y entonces ahí dejé de, ok, ya no quiero hacer el hinduismo, pero tampoco es que me quiero convertir en sijista. ¿Qué hago? ¿Qué hago de mi vida? Entonces fue como que perdí mi identidad, mejor dicho, nunca tuve una identidad porque me convertí en apóstata en términos religiosos. Y entonces seguí indagando, me fui a la India eh, y fue una de las experiencias más maravillosas. No, mentira, no fue. Primero me fui a Tikal, en Guatemala. Me fui a Perú, hice una iniciación eh, con un chamán andino. Y de hecho de ahí sale mi nombre Tiamira de Asticope, de esta iniciación. Y esta iniciación tenía mucho fuego, que las piedras tienen que ver con los elementos, el agua, el viento, el sonido, el éter. Y entonces estaba muy metida en esa onda de lo andino, aprendiendo un punto de vista que en los testigos de Jehová es brujería.
tal cual. O sea, yo prácticamente según y desde el punto de vista de los testigos de Jehová me vendía al demonio. Y yo buscaba al demonio y decía, a ver, chuta. O sea, siempre con miedo, con un temor de Dios. Y ahora, y cuando dejé ese miedo a un lado fue cuando pude ver la belleza de todas estas enseñanzas milenarias que han sobrepasado conquistas, que han sobrepasado colonizaciones, invasiones. La enseñanza sigue ahí, en los Andes, en la India, en los Himalayas. Las enseñanzas están ahí por personas que han resistido todas estas cosas y todas convergen. Entonces, cuando estaba planificando mi viaje a la India, conocí a un indio que era brahmin, que sabe mucho de la religión, y entonces me invitó a hacer una puya. Hasta este entonces me habían hablado, me habían contado, pero nunca tuve a alguien en vivo y en directo que hiciera una puya hindú. Y resulta que lo que él hizo era exactamente lo que hacía este personaje con el cual me inicié en Perú. Tal cual, prenden un incienso, prenden una luz, se hacen así y me enamoré. O sea, me enamoré de la espiritualidad porque no lo podía creer. ¿Cómo algo que en mi lado del mundo, que es eh, Occidente, Sudamérica, los chamanes, los curanderos, son sinónimos de brujería? Decirle a alguien brujo es un insulto. Pero luego viene un hindú de una casta alta, de las que estudian y se dedican a sacerdotal, y me hace un ritual que es copy-paste de lo que hace el chamán andino, tal cual. Y entonces no lo podía creer y dije, ¿qué más hay? Entonces, cuando fui a Tikal, me fui con piedras, con cuarzos, y sentir la energía de la pirámide de Tikal fue de otro mundo, una cosa espectacular. Y dije, no, o sea, yo no me puedo hacer de ninguna religión porque sigo descubriendo otras cosas y sigo enamorándome de cada cosa que sigo encontrando. Entonces, qué bueno que cuando quería hacerme hindú nadie me quiso convertir al hinduismo. Y entonces, luego resulta que empecé a planificar mi viaje a la India, bueno, a ese momento ya estaba divorciada, luego de 8 o 10 años de matrimonio del papá de mi hija, así que andaba dedicada a ser madre y viajera a tiempo completo. Y, y encontré, como digo ahora, viejas novedades, cosas que han estado siempre ahí, que los colonizadores se encargaron de tratar de borrar, pero siguen ahí, solo toca ir, buscar, mirar y agarrar lo que me sirve. Y está ahí para todos, pero nadie habla de eso. Por un periodo tuve un conocido que era musulmán. Él estaba promoviendo la lectura en la época de la pandemia y entonces yo quería aprender sobre el Islam. Entonces le dije, a ver, tú me enseñas sobre el Islam, ¿qué quieres que yo te enseñe? Y me dijo, enséñame sobre el cristianismo. Y entonces al fin tuve una oportunidad donde haber estudiado la Biblia para criticarla me sirvió muchísimo. Entonces comencé a dar clases. Este musulmán tenía trabajadores de toda África, Asia del Sur, y se juntaban en una reunión por Zoom que yo daba los domingos, en los cuales yo enseñaba cristianismo, él enseñaba islam y los indios enseñaban hinduismo, había un budista por ahí, y entonces descubrí que algo que no sabía, que el islam tiene mucho de la Biblia. Entonces, cuando yo les contaba lo que ya mencioné aquí de Lot, de David, para ellos son profetas, todos estos son profetas, pero no tienen la historia como está en la Biblia, así como a lujo de detalles, solo saben que David fue papá de Salomón y así, saben que hubo un linaje ahí y tienen la historia más o menos ahí. Entonces eso también me sorprendió porque tampoco había sabido en ese momento que el Islam y el cristianismo tenían un punto de convergencia tan importante. Y entonces hice las paces, hice las paces
inspirada en todos estos conocimientos, hice las paces con mi madre, con mi padre, hice las paces con los testigos de Jehová, eh, decidí agarrar lo bueno que tenía, eh, porque bien o mal tuve estrictos valores morales en el sentido de no robar, de dar lo mejor de mí, trabajar, ser responsable, no mentir, cosas así. eh, Me sirvieron mucho y me han servido como parte de la identidad que estoy construyendo hasta el día de hoy para saber quién mismo soy y a dónde pertenezco. Entonces, todo esto se juntó un poco con lo que enseñaba en el colegio, porque fui profesora de bachillerato internacional y los atributos del bachillerato internacional promovían el pensamiento crítico, promovían la indagación, el no quedarse con una versión, el no quedarse con lo que me dijo X o lo que me dijo Y, sino ir más allá y crear un conocimiento desde la indagación que uno hizo y lo que a uno más le resonó. Entonces empecé a ver cine de la India, empecé a ver cine coreano y cuando veo el cine coreano veo la personificación de los dioses con fallas, cómo ascienden en el rango de Dios. Y, y entonces yo miro esas series, esas películas y digo, mira, hay tantos mensajes incluidos, también como los hay negativos, hay muchos mensajes espirituales positivos y lindos, llenos de amor, llenos de, de verdad. Y también descubrí que mi verdad no es tu verdad. Si tú resuenas con algo de lo que yo digo y lo haces tuyo, pues qué bien. Y si tú tienes otra cosa que has vivido y en algún punto convergemos, será una verdad compartida, pero no hay una verdad 100%. Luego descubrí una perla india. Si uno se mete a buscar cuáles son los, las películas que más dinero han producido en el cine de Bollywood, una de esas en su momento era una que se llama PK. Esa película es una crítica a las religiones, tan bien hecha que esa película comparte lo que yo siento con respecto a las religiones, que la he visto millones de veces, la usé con mis estudiantes para análisis, para ver cómo comunicar, y una de las frases en las cuales uno de los personajes de esta película dice y el personaje principal, Pekka, le cuestiona es que hay la típica guerra entre los hindús y los musulmanes y entonces el pandit hindú dice, nosotros vamos a defender a nuestro Dios. Y entonces el Pekka dice, un Dios todopoderoso no necesitaría que un humano lo defienda. Y hace ver que ese detalle, esa frase podría cambiar las guerras, lo que está pasando ahorita en Gaza, ese odio que hay religioso porque quiero defender mi creencia, porque me sentí tan identificada que no, tengo que compartirlo. Es que tengo que compartirlo. Alguien tiene que resonar con esto, alguien tiene que escuchar eh, que sí se puede, que sí se puede salir de una religión abusiva, sí se puede salir de una religión en la cual quedé como cero a la izquierda, como la persona divorciada, la que falló a Dios, la que falló en diferentes áreas, a ser una persona llena de conocimiento, llena de vida, de tener una sonrisa en la boca al hablar sobre la espiritualidad. Yo no defiendo mi verdad. Y eso empezó siendo renegada en contra de los testigos de Jehová, porque ellos tenían la costumbre de decir, ¿cuánto tiempo llevas tú en la verdad? Ah, no, yo llevo 15 años en la verdad, ¿y tú? Entonces, en algún momento empecé a decir, ¿por qué? Me da alergia que digan eso, porque la verdad no es una verdad. Si tú te vas a los Himalayas y escuchas lo que te enseñan ahí, vas a darte cuenta que la verdad de ellos no tiene nada que ver en muchos aspectos con tu verdad y en otros son idénticas. Entonces, ¿cómo converge todo esto? En mí.
en mi día a día, en mi maternidad, en mi forma de ser con el yoga, con la cosmovisión andina, la chacana, un poquito de aquí, un poquito de allá. El yoga me permite hacer un viaje a mí mismo y saber decidir, a ver, esto sí me va a servir, esto no me va a servir. Las respiraciones del pranayama me ayudan a tranquilizarme y tener la mente clara para poder juzgar una cosa, un evento, una situación. Y luego voy a los Andes de mi linda tierra y veo a las abuelas y a los abuelos curándose con hierbas, dando ofrendas a la Pachamama y convergen, simplemente las culturas convergen y yo quiero ser una hija del mundo, como se dice en el bachillerato internacional. Soy de todos lados, en donde el conocimiento esté, soy un aprendiz. Entonces yo aquí lo que quiero hacer es compartir lo que he aprendido hasta el día de hoy. Si mi experiencia te sirve, por favor, compártela. Si te resuena algo de lo que dije, por favor, compártelo. Y si no te resuena nada, pues simplemente siguiente, de ley ya encuentras a alguien con quien sí resuenas en este mundo de las redes sociales. Em, bueno, es todo por hoy y nos vemos la próxima vez.